Las palabras manga y anime las utilizo en varias ocasiones. Es una definición práctica para referirme a las obras de las que generalmente hago videos. En este caso, anime la uso para referirme a la animación japonesa. Manga igualmente la uso para referirme a los cómics de Japón. Pero me preguntaba por qué se usan estas definiciones, cuál es su origen, cuál es su utilidad, qué quieren significar y saber lo más importante. Todos los cómics de Japón son mangas y toda la animación es anime. Hoy responderé esa pregunta. ¿Qué es el manga y el anime? Estas son preguntas que aún hoy causan debate. Hay muchos videos del tema, algunos con datos errados. Yo hice mi propia investigación y daré con fuentes una conclusión a esta pregunta. Cabe aclarar que yo no sé japonés y no soy un profesional, así que tal vez dé malas traducciones. Además, voy a mencionar a muchos autores por sus nombres artísticos. Si me equivoco, pueden corregirme. Aclaro otra cosa, la palabra japonesa ga de manga se puede traducir como imagen, pintura y dibujo en menor medida. Además, la palabra película, sobre todo anteriormente, era usada para cualquier video, aunque durara 10 segundos. Con esto aclarado, vamos a ver mi película hecha de ga. Empecemos. No quiero empezar un video documental de qué significa el arte o hablar de la historia de la animación, así que dejemos en claro que todos conocen esas definiciones. Nos saltearemos décadas de historia e iremos por lo que nos interesa. Empecemos por el inicio. ¿Cuál es su origen? Para eso consulté primero Wikipedia. Ahí encontré algo interesante. Si entramos al artículo de manga y vamos a la sección de idiomas, la página en idioma japonés es diferente al resto. Al igual que el inglés y el español, no tiene estrella, como tienen los artículos destacados de manga en otros idiomas. Si ingresamos al artículo veremos que el título no es el de manga, sino Nihon no manga, manga de Japón. El primer vistazo de la palabra manga se puede ver en la introducción del libro ilustrado Shishikoga, hecho por Santo Kyoden, publicado en 1798, y manga se usa como una palabra que significa dibujar o pintar como quieras, o sobre la marcha. Esta palabra fue difundida por Hokusei Manga de 1814, hecho por Katsushika Hokusai, como una palabra que se refiere a bocetos de una caricatura. Aunque Hokusei Manga fue una colección de bocetos, también se incluyen caricaturas. Hokusei Manga se ha convertido en una edición de gran venta, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, y ha sido ampliamente leída por una amplia audiencia. Bajo la influencia de esto, un libro con varias imágenes de estilo boceto como Korin Manga de Ogata Korin tiene de título manga. Incluso en la era Meiji, la traducción de la palabra manga seguía viva, como la obra de Yoshitoshi Manga de Tsukioka Yoshitoshi y otros mangas. Dado que la palabra manga se usó por Santo Kyoden y su significado era dibujar sobre la marcha, no se puede decir que tenga el mismo significado que la palabra moderna manga. La palabra manga comenzó a usarse como lenguaje diario desde la era de Showa, y hasta entonces se llamaba Ponchi, Tobae, Kyoga, Higa, etc. Algunos de estos nombres popularizados por la influencia de Soyo y su obra de pergaminos Choshuhiga. Es Imaizumi Ippio en el periodo Meiji que comenzó a usar la palabra manga en el mismo sentido que los cómics y otras personas modernas lo usan. Ippio publicó Ippio Manga, Yuhatsu-gen, en Shijinpo, con un enfoque en caricaturas el 31 de octubre de 1895, utilizando manga como traducción de caricatura. El manga era, en una palabra, un cómic, y algunos de ellos eran satíricos o no. Ippio estaba a cargo del dibujo en Shijinpo y dejó una gran huella, pero como estaba enfermo, le entregó el cargo a Rakuten Kitazawa en 1902 y falleció a la edad de 40 años. Kitazawa Rakuten fue el primero en usar la palabra manga como una traducción de dibujos animados y cómics que llegaron a Japón en el periodo Meiji, y desde entonces manga en este sentido se asentó a la palabra manga como lo es hoy en día. Además es considerado por muchos historiadores como el padre fundador del manga moderno, porque su trabajo es una fuerte inspiración para muchos artistas jóvenes y animadores de manga.
Fue el primer dibujante profesional en Japón y entrenó varios jóvenes artistas de manga y animadores, entre los que se encuentran Ipei Okamoto, un mangakilla, manga periodista, un nuevo tipo de periodistas a los que seguiría toda una generación de dibujantes. En 1915 reunió a sus amigos mangakilla de los principales diarios de Tokio para establecer la primera organización de mangakas profesionales, el Tokyo Mangakai, honrado por la presencia tutelar de Rakuten Kitazawa, ilustrador principal de Shishi Shimpo y jefe de Shishi Manga. De hecho, Rakuten fue uno de los caricaturistas favoritos de Osamu Tezuka, el dios del manga, cuando era joven. Muchos piensan que el manga y el anime se originó gracias a Osamu Tezuka y la influencia de Disney y los hermanos Fleischer. Pero, aunque sí es cierto que gracias a Tezuka no conoceríamos el manga y anime como lo es hoy en día, y gracias a Disney y los hermanos Fleischer, las caricaturas infantiles quizás no serían como las conocemos hoy en día, también cabe aclarar que ninguno de ellos fueron los padres de la animación o al menos de las caricaturas infantiles y humorísticas de sus tierras. Existieron una variedad de otros artistas y animadores contemporáneos a Disney que no mencioné porque dije que este no sería un documental de la animación. Estos artistas incluso ya tenían compañías cuando Disney solo era un adolescente que entregaba periódicos. De hecho, es en los periódicos donde se inició el auge de las caricaturas con dibujos de personas con rasgos extravagantes o exagerados y haciendo sátira de alguna realidad social o política. Los ojos grandes en el manga y anime no es algo que solamente se popularizó gracias a la influencia de Disney hacia Tezuka. La razón de por qué la mayoría de dibujos manga tienen ojos grandes es por Shunichi Nakahara, que fue un pintor, diseñador de moda, editor, ilustrador y fabricante de muñecas japonés. Con una fuerte influencia de Takehisa Shumeji y las muñecas francesas, se convirtió en pionero del arte shoujo manga, cuya popularidad le dio luego Katsushi Matsumoto. También el manga no sería como lo conocemos hoy en día gracias a los artistas que mencioné en mi video Top 10 de mangakas. Si no fuera porque Tezuka tomó el estilo de animación occidental e hizo con eso cómics más elaborados con viñetas dinámicas, tal vez otros artistas como Yokoyama no hubiese hecho los mechas y varias de sus historias complejas, o Go Nagai no se hubiese arriesgado a ponerle erotismo a historias infantiles o ser el precursor de géneros de anime como se los conoce hoy como el ecchi, gore, magical gear, mecha y shonen, tal cual son en la actualidad. Pero sin Tezuka y Go Nagai no sería el fin del cómic japonés. No habría manga, pero habría gekiga, una palabra usada por Yoshihiro Tatsumi y otros artistas de cómic japoneses que no querían que sus obras sean catalogadas como manga, como si fueran unos simples garabatos sin elaboración o cosas de niños. En esa época Matsumoto Masahiko, que estaba buscando una expresión diferente a la del manga establecido, de la misma manera llamó a su propio manga Komaga. Además, gracias a la influencia de los cómics de superhéroes occidentales, los kaijus, los programas de televisión tokusatsu, los mechas de Yokoyama y los henshin de Ishinomori, tal vez el cómic japonés sería más parecido al occidental. Con la influencia de los diseños de Kunichi Nakahara, seguiría existiendo el shoujo. Otros artistas tal vez volverían al arte tradicional ukiyo-e o el nihonga, y quién sabe, volvería a usarse la palabra manga en su término original. Posiblemente usarían más el estilo de caricatura satírica de los periódicos. Además, el mundo del cómic japonés sería más variado. Pero no quiero dar especulaciones. La pregunta era ¿qué es manga? Y eso ya lo respondí y lo dice claramente la enciclopedia japonesa, o sea, la página de Wikipedia. La misma página dice que actualmente la palabra manga se refiere a manga japonés y manga al estilo japonés. En el mundo de habla europea, manga es un término que se refiere solo a los cómics japoneses, pero solo en esos idiomas, ya que en Japón se traduce literalmente como garabatos, y la traducción es difícil debido a la cultura única y el lenguaje mímico de Japón. En chino se llama manhua, en coreano manhwa, en árabe manja, y así puedo seguir con cada pronunciación de la palabra. Por eso le dicen manhwa a los cómics de Corea, solo por la pronunciación que le dan los coreanos al manga. Algunos historiadores dicen que la palabra manga es de origen chino, así como la palabra anime es de origen francés. Son teorías con bastante lógica y sentido, pero las descarto por falta de pruebas.
Igual ahora me centraré en hablar del anime. El término tiene una historia diferente del manga. El manga desde un inicio quería significar algo como un boceto o garabato, y después fue usado para cualquier dibujo y cómic. En cambio, la animación japonesa tuvo varios nombres anteriores. En el año 2005, en Kioto, se encontró una tira de películas llamada Katsudo Yashin, imágenes en movimiento, que databan del año 1907, una de las primeras películas de animación japonesa y de la historia. Otro de los artistas favoritos de Tezuka, además de Rakuten, es Shimokawa Ekoten. Fue un artista japonés. A la edad de 26 años, Shimokawa fue contratado por la compañía de producción Tenkatsu para crear cortometrajes de animación. Y aquí hay varias teorías. Aunque sus cortos no sean las animaciones más antiguas creadas en Japón, se consideran las primeras películas de anime verdaderas, ya que fueron las primeras en mostrarse públicamente en un teatro. Algunos dicen que el primer corto estrenado fue Dekobou Shingachou, Meian no Shinpai, pero la mayoría está de acuerdo que fue Imokawa Mukuso, Genkanban no Maki, ambas estrenadas en 1917. Igualmente las películas duraban solo 5 minutos, y al igual que con muchas obras de animación creadas en Japón antes de mediados de la década de 1920, ningún rastro de la película ni de ninguno de los otros cortometrajes de Shimokawa ha sobrevivido. Aunque Shimokawa Ekoten es considerado como uno de los artistas fundadores y pioneros del anime, para ese entonces la animación japonesa recibía el nombre de Senga Eiga, literalmente películas de líneas dibujadas, y eran usadas en películas con actores reales como una breve animación de apertura de las películas, o cuando se dibujaban mapas, gráficos, tablas, etc. Más tarde se conocerían con el término Doga, imágenes en movimiento, propuesto como una traducción japonesa de la animación por Kenzo Masaoka, animador fundador del Nihon Doga, la primera productora de animación de Japón, más tarde conocida como Toei Animation. La palabra Doga se ha utilizado hasta la fecha como nombre del proceso de producción de la animación comercial, Gengato Doga, original y animación. Hasta 1980, cuando la palabra anime se generalizó y se estableció, el público en general se refería a la animación como manga eiga, películas de dibujos animados, y terebi manga, dibujos animados de televisión, pero son términos que quedaron en desuso y hoy en día en ocasiones son usados para referirse a las obras televisivas de los 60. El nombre oficial de la industria era Doga, incluso se establecieron compañías de producción con el nombre Doga como Toei Doga y Shinei Doga. Doga también se describe en los diccionarios japoneses como traducción de la animación de Japón, y además el nombre actual de la Asociación Japonesa de Animación es Nihon Doga Kyokai. Y finalmente, sobre 1960, la animación japonesa pasaría a llamarse Animation. El término era usado por Kogata Eiga, una revista para creadores de videos profesionales. En el número de junio de 1965, la palabra animation se usaba principalmente en inglés, tal como estaba, pero escrito en katakana, y cuando se usaba la abreviatura anime, se usaba por la palabra animation, de ahí que se abrevie a anime. Pero los que hablan inglés pensaban que la palabra anime provenía de otro idioma, porque la palabra animación no tenía la letra E. Esa es una de las razones de por qué muchos piensan que la palabra anime es de origen francés. Al igual que el manga, el anime en Japón se usa para referirse a cualquier tipo de animación. Para la animación de Japón, algunos usan Japanimation, aunque es un término muerto. Juntando todos los pedazos, podemos llegar a una conclusión. Aunque la palabra manga quería significar un estilo informal de dibujo definido por Santo Kyoden y usado por varios artistas por alrededor de 100 años gracias a la influencia de la obra de Hokusei Katsushika, luego fue usado por Kipio Imaizumi y Rakuten Kitazawa para traducir la palabra caricatura y cómic. Incluso se formaron compañías de manga en esos tiempos. Con el auge del cine, la animación se hacía presente, y Shimokawa Ekoten hizo de las primeras películas de animación japonesas. Después, Kenzo Masaoka nombró a las animaciones como Doga, y eso fue usado como término formal, aunque la mayoría prefería llamarlos manga eiga y terebi manga. Pero en los 60, el término animation y su abreviación para las animaciones era más popular.
Después Tezuka, influenciado por los artistas japoneses y las animaciones del occidente como las de Disney, hizo grandes avances en estos entre comillas mangas y animes definidos comercialmente, y se popularizaron y crearon nuevos géneros gracias a otros mangakas y animadores. Otros artistas como Yoshihiro Tatsumi, Kazuo Koike y Matsumoto Masahiko no les gustaban que sus obras sean definidas como dibujos para niños, así que usaron otros términos. Tatsumi creó la palabra Gekiga, incluso Kazuo Koike fundó la escuela Gekiga Sonshuku, pero el término no tuvo tanto éxito en Occidente, porque la palabra manga para referirse a cualquier tipo de cómic o dibujo era un término más usado comúnmente. Con el surgimiento de Astro Boy en la televisión, se popularizó el término manga y anime en Occidente. Aunque se referían en Japón a cualquier tipo de cómic y animación, los occidentales los usaron para definir a los cómics y animaciones japonesas que tenían un estilo muy diferente al occidental. Eran muy realistas, con colores y trazos parecidos al arte tradicional ukiyo-e japonés, combinados con algunos rasgos de la animación de Disney y las facciones de Junichi Nakahara. También tenían unas tramas muy elaboradas. A diferencia de la animación occidental, que eran generalmente humor, estas eran más serias, a pesar que iban dirigidas a niños. Gracias a la influencia de Go Nagai, a veces estas presentaban erotismo y sangre de forma desmedida. Ese fue el inicio del boom de lo que se conoce hoy en día como manga y anime. Pero eso no responde la pregunta. Como ven, los animes son animación y los mangas cómics. Muchos confunden estas definiciones. Los cómics serios y adultos como las novelas gráficas serían Gekiga en Japón, porque es otro idioma y otra clasificación. Si no les gusta decirles animes porque significa animación, pueden decirles doga, que es un término mejor para la animación japonesa, o al menos igual de válido. Además, no siempre un anime se basa en el manga, a veces es el manga el que se basa en el anime. En ocasiones se basan en libros, películas, videojuegos, etc. Además, decir que los animes son solo la animación de Japón es un error, porque existía animación en Japón antes de la creación de la palabra anime. Obras con estilo anime pueden tener producción de otros países. Avatar u otras series animadas diferentes como Los Simpson siguen siendo animes dentro de Japón. Los dibujos o imágenes estáticas no son anime, porque el anime es animación. Además, ¿por qué diríamos que obras como Akuro Hana, que es animación y está hecha en Japón, sí es anime, y The Boondocks, que tiene un estilo anime pero está hecho en Estados Unidos, no es anime? Igualmente todos usarán los términos incorrectos, porque ya es común en nuestra cultura. Los Gekiga seguirán siendo llamados manga como si fueran cómics de niños o sin elaboración. Los fans de manga y anime, que en realidad son fans de manga y doga, se seguirán llamando otakus, a pesar de que es un insulto usado para personas antisociales, obsesionadas y enfermas mentalmente que no tienen su mente en la realidad. Y los videógrafos de internet seguiremos siendo llamados youtubers.